convocamos al abogado constitucionalista Carlos Baeza, quien nos va a brindar su perspectiva respecto a esta situación, a esta etapa de la causa de vialidad y puntualmente qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación al pedido de condena y también a este descargo que ha realizado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por su tiempo, su testimonio. Consultar en particular, para comenzar, este derecho que fue denegado, de esta manera se expresó Cristina Fernández en relación a poder ejercer su defensa y por ende su exposición en la jornada de hoy. ¿Qué lectura hacer de esta situación en particular, ¿no es cierto? Es una falacia decir que se le privó del derecho de defensa. La Constitución Nacional le garantiza a todos los habitantes el derecho a defenderse en juicio. Cristina Fernández de Kirchner tuvo ese derecho cuando comenzó el proceso en el año 2019. Allí tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas, como cualquiera de las partes, y de rebatir todo lo de lo que se le imputaba. Todos recordamos que en esa famosa audiencia donde estuvo, se limitó a hacer un ataque furibundo a los jueces y a decir que a ella ya le había absuelto la historia, dio un portazo, se levantó y se fue. Su abogado, a través del tiempo, ha estado revisando el expediente constantemente porque su abogado defensor, el doctor Beraldi, y todas las pruebas que se han volcado en la causa han sido controladas por todas las partes. Así que es totalmente una mentira que se le haya privado el derecho de defensa. Lo que ella pretendía tener un código de procedimientos a la medida de ella. El código de procedimientos organiza justamente como es el procedimiento penal. Cuando termina la etapa de las pruebas, de todas las partes aportan todas las pruebas, comienza la etapa de los alegatos. Primero los fiscales que acusan y luego los defensores que defienden. Una vez que se inició la etapa de los alegatos, no se puede aportar ninguna prueba. Y ella quería que se le ampliara su indagatoria, lo cual había tenido que ocurrir antes de que eso llegara. Una vez que están en la etapa de los alegatos, no hay prueba que agregar y no se puede hacer absolutamente nada más que defenderse, como va a ser su abogado cuando le toque el momento de la defensa. Por eso, todo el show que se vio hoy mediático no sirve para nada, porque, digamos, eso no se tiene en cuenta en la causa porque está fuera de la causa. No está hecho dentro del expediente, lo hizo desde el Senado, lo cual es un disparate también lo que hizo. Ella, como vicepresidente de la Nación y presidenta natural del Senado, si quería defenderse de sus propias causas que se le imputan, no podía utilizar el edificio del Senado y el despacho del vicepresidente para hacer eso, que lo hiciera desde su domicilio o del Instituto Patria. Así que ya de entrada arrancó ahí. Pero bueno, uno sabe cómo es esto, y lo que están haciendo es alimentando divisiones entre la gente con este tipo de manifestaciones que no conducen absolutamente a nada, porque lo que hay que tener en cuenta es que a Cristina Fernández de Kirchner todavía no la condenó nadie. No hay ninguna sentencia contra ella. Es dos fiscales que piden lo que entienden ellos que corresponde según los delitos que analizaron en base a la prueba aportada. Ahora van a venir los defensores de cada uno de ellos. Y luego los jueces van a dictar la sentencia que corresponda. Supongamos cualquiera sea el resultado de la sentencia, esa sentencia no se va a conocer hasta fin de año, más o menos. Pero así todo, todavía no va a haber condena firme. Para que haya condena firme en la Argentina, a nivel internacional se entiende que lo que se llama el doble conforme, que haya dos fallos de dos instancias que digan lo mismo. En Argentina se requiere llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Por lo cual, cualquiera sea el fallo que salga, en este caso, cualquiera, siempre le queda la posibilidad de acudir a la Cámara de Casación, como primer tribunal más alto, y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Casación tarda mucho tiempo en dictar su fallo, muchísimo. Y la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para dictar sus fallos. Con lo cual, todo el año que viene no va a haber ninguno de esos fallos. Ni la Casación, ni menos la Corte. Quiere decir que esa manipulación que se pretende hacer diciendo que la quieren proscribir es falsa también. Ella no está proscripta porque no tiene ninguna sentencia firme, que sería únicamente cuando la Corte lo haga. Así que ella el año que viene puede presentarse perfectamente como cualquier ciudadano en un partido político a un cargo. Supongamos que se presenta como senadora por la provincia de Buenos Aires. Es electa.
asume su cargo. Y en el año 2024 sale el último fallo de la Corte. Bueno, ese encima va a tener fueros, con lo cual no se la puede detener a menos que la Cámara de Senadores, en el ejemplo que estoy dando, le quite esos fueros con 2/3 de votos. Entonces, todo esto que se ha armado, que la condenaron, que va a ser proscripta, es todo una falacia. Ni está condenada, no está proscripta, puede presentarse su candidatura, y los fallos, ¿cuándo se conocerán? La sentencia que quede firme de la Corte, eso nadie lo sabe, pero no antes del 2024. Usted lo mencionaba, hay varios discursos y posturas que de alguna manera tienden a fogonear una división entre el pueblo argentino, por así decirlo. Ahora, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner, menciona como una lectura de tipo simbólica que en realidad es un juicio a los gobiernos populares, a los gobiernos justamente populares. ¿Qué decir respecto a esto, a esta lectura que se hace y que se atraviesa de alguna manera con todas las exposiciones que se han dado a conocer desde los medios de comunicación, desde los discursos de figuras políticas y fuera del ámbito político también? No, acá hay un caso concreto que es un juicio contra determinadas personas. No hay ningún cuestionamiento al resto del gobierno que gobernó entre el 2003 y el 2015. No hay ningún cuestionamiento a ese gobierno ni al resto de los miles de funcionarios nacionales, provinciales y municipales que han pasado por la función pública sin que nadie pusiera el dedo sobre ellos. Acá hay una cosa concreta, se está hablando de un grupo de personas que fueron funcionarios públicos de un gobierno determinado a quienes se les imputan cierto tipo de delitos que tienen que ser resueltos por la justicia como se está haciendo. Así que no hay persecución a gobiernos determinados, porque siempre estamos con el famoso tema del lawfare, que no existe en ninguna parte del mundo. El lawfare sería, para la gente que no comprende el término, sería una especie de asociación ilícita entre jueces, fiscales, medios hegemónicos, grupos de presión, no sé, la Cruz Roja Argentina, la Embajada de Estados Unidos, es decir, algo que no existe en ninguna parte del mundo y que tampoco existe acá. No hay ninguna conspiración. Cuando a una persona se le acusa de un delito, llámese Cristina Fernández de Kirchner o José Pérez, lo que tiene que hacer la justicia es intervenir. Dejarle el derecho de defensa, puede nombrar su abogado defensor, no está obligada a declarar en su contra, el juez tiene que ser un juez natural, puede tener todas las instancias que sean necesarias hasta... Y el día que hay una sentencia que la condena a esa persona a una sentencia firme por un delito que se probó en el juicio que cometió, esa persona, por el principio de igualdad ante la ley, es igual que cualquiera de nosotros que nos imputen delitos y vamos a la justicia. No es que se está cuestionando a gobiernos populares. Los gobiernos populares en Argentina nunca han tenido un juicio como gobierno. Hay funcionarios que pueden ser enjuiciados. Este es uno de los casos, pero eso de que los gobiernos populares que de Latinoamérica están todos perseguidos es otra falacia. Marcos Delfina, el doctor Baeza los escucha. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por atendernos. Hoy en parte de la defensa que hizo la vicepresidenta de la Nación en esta más de hora y media, acusó a los fiscales de no trabajar, de buscar pruebas en otros juicios que ya se habían caído y en realidad no tener pruebas. ¿Se puede llegar a esta instancia de un juicio a pedir una condena de 2 años de prisión contra una persona que en su momento fue presidenta de la Nación sin tener pruebas? ¿Es posible eso? Bueno, usted sabrá perfectamente bien que eso es imposible y además que durante 9 jornadas se exhibieron todas las pruebas con las cuales consta, digamos, en el expediente, las razones por las cuales los fiscales fundamentan su acusación. Es muy gracioso porque, por ejemplo, hoy en su conferencia de prensa, porque fue una conferencia de prensa, no fue una ampliación de indagatoria porque está fuera del juicio eso. Por ejemplo, estuvo citando obras, por ejemplo, el soterramiento del Sarmiento. Acá no está en discusión el soterramiento del Sarmiento, acá se está hablando de obras en la provincia de Santa Cruz ejecutadas por el señor Báez y la conexión que había entre Báez y quienes gobernaban en ese momento. ¿Qué tiene que ver el soterramiento del Sarmiento? Hablaban de unos chats entre López y Calcaterra. Claro, Calcaterra es pariente de Macri. Pero lo gracioso de eso, si ustedes se fijan bien en el reportaje, en la conferencia de prensa, es que esas conversaciones fueron en el año 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente. Y dijo,
Claro, no quieren dar el teléfono entre ellos porque dice que lo está siguiendo la FIP, la AFI. No, quien estaba siguiendo era la CIDE del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de exhibir pruebas, Cristina, donde se ven que los chats son del año 2014, no cuando gobernaba Pero Macri. Es toda una pantomima que, bueno, habrá que esperar, pero insisto, no está condenada. Nadie la condenó a nada todavía. Ahora, Baeza, ¿hay una especie de partido judicial, como nombra la vicepresidenta, o hay imparcialidad en la justicia? Desde su experiencia, ¿qué mirada tiene? No, los partidos son partidos políticos, los que intervienen en las elecciones, que presentan sus candidatos. Esos son partidos políticos. En los países que, por suerte, al haber democracia, tenemos partidos, porque partido quiere decir más de uno, ¿no? Parte. Hay países que sabemos que, por ejemplo, no tienen partidos políticos, como por ejemplo Cuba o Venezuela, por ejemplo. Así que el judicial no es un partido, el judicial es uno de los 3 poderes del Estado sobre los cuales reposa el sistema republicano. Y es más, el poder judicial, a diferencia de los otros 2 poderes, tiene una función esencial, que es lo que se llama el contralor de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ley del Congreso o cualquier decreto del presidente que afecte derechos constitucionales de los habitantes puede ser revisado por la justicia y la justicia lo puede declarar inconstitucional. Así que por más que el Congreso haya dictado una ley y por más que el presidente saque un decreto, si alguien se presenta ante la justicia diciendo que viola derechos suyos, el Poder Judicial, uno de los 3 poderes, no un partido, uno de los 3 poderes del Estado, tiene el deber y el derecho de anular y declarar inconstitucional eso. Así que estamos hablando del Poder Judicial, que es el que define los litigios entre los particulares. Tiene que ser independiente, eso es indudable. Hasta ahora no se ha demostrado que los jueces que están juzgando a Cristina Fernández de Kirchner no sean independientes. Es más, al fiscal Luciani lo nombró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A 2 de los 3 jueces también. De los jueces que están en este momento en la Corte también fueron nombrados por el gobierno de Kirchner. Pues, Rosenkrantz fue ministro de Justicia del gobierno de Kirchner. Maqueda lo nombró Duhalde. A Lorenzetti lo nombró Kirchner. No sé de qué hablan, de cuál es la imparcialidad. No importa quién los nombró, qué gobierno los nombró. En Estados Unidos los jueces de la Corte duran 40 años, 50 años y pasan por todos los gobiernos. Eso es lo ideal, que haya gobiernos que mantengan su Corte Suprema y la independencia del Poder Judicial. Así que hay que terminar con el tema del partido político, que sería el partido judicial, porque no existe un partido judicial. Existe el Poder Judicial, que es de los 3 el más importante.